Bueno, en esta segunda parte, entonces, lo que vamos a ver es continuar con el artículo de Jones, continuar con el modelo de factores específicos, pero vamos al otro inciso que especificamos al inicio de la parte 1, que tiene que ver con las causas del comercio internacional. Entonces, lo que vemos es los efectos de la abundancia factorial sobre la oferta relativa de bienes. Insisto con esto, este punto ustedes pueden ir a verlo en la clase, la primera clase de factores específicos, donde habíamos visto todo en forma intuitiva y gráfica. Y lo que hacemos acá es complementar. Y de nuevo, la idea es no perder de vista cuál es el objetivo cuando nosotros estamos trabajando el modelo, para que no sea una cuestión solamente de realizar cuentas, ecuaciones y movimientos sin tener en claro hacia dónde queremos ir. Entonces, nuestro objetivo ahora es ver los efectos de la abundancia factorial sobre la oferta relativa de bienes. Entonces, en definitiva, es un ejercicio de estática comparativa donde varían las rotaciones de factores y vemos qué ocurre con los niveles de producción. El modelo original son las ecuaciones 1 a 5, que nosotros reestructuramos en las ecuaciones 3', 4 y 5. Ahora vamos a trabajar un poquitito distinto y vamos a tomar parte de lo que hicimos en la primera parte de esta clase de Jones, y por eso es que hicimos primero lo anterior y ahora estamos viendo esto. Entonces, lo que hacemos ahora es partir de 1 y 2, vamos a diferenciar totalmente las ecuaciones. Empezamos por 1, la diferenciamos totalmente, la dividimos por K, y en vez de... y la dividimos por K, que es igual a Km por Qm, entonces vamos a poner K, o la expresión de K de acuerdo a lo que nos convenga, completamos tasas de cambio o reexpresamos en función de tasas de cambio, que acá ya las tenemos. Esto es AKM sombrero, esto es QM sombrero y esto es K sombrero, no tuvimos necesidad de completar, y reescribimos despejando QM sombrero en función de K y AKM sombrero 1'. Hacemos lo mismo para 2. Hacemos lo mismo para 2, y después lo que hacemos es restar miembro a miembro 1' y 2'. Es decir, restamos este de este, este de este, este de este, y obtenemos la ecuación, la expresión H, donde tenemos la diferencia de los niveles de producción, la diferencia en las dotaciones de factores y una diferencia en los requerimientos factoriales. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es introducir W sombrero, RK y RT sombrero en esta expresión de acá, para dirigirnos un poco al objetivo que estamos buscando. Para hacer esto, para poder introducir los cambios en los precios de los factores, que después vamos a ver cómo lo vamos a simplificar, lo que usamos es dos condiciones: la condición de minimización de costos y la elasticidad de sustitución de factores para cada bien. ¿Qué queremos hacer? Es reexpresar esto en función de los cambios en los precios de los factores. Entonces, vamos a obtener una expresión para AKM, correspondiente al sector M. ¿Por qué? De nuevo, porque lo que queremos hacer es que AKM nos aparezca expresado en términos de la variación en los precios de los factores. Y después vamos a buscar una expresión para ATA, de nuevo, porque queremos expresarla en función de cambios en los precios de los factores. Y después esas dos expresiones las vamos a reemplazar acá en H. Entonces, acá ustedes tienen detallado cuál es el procedimiento que vamos a hacer. Buscamos una expresión para KM, con la condición de minimización de costos y la definición de elasticidad de sustitución que ya usamos anteriormente. Entonces llegamos a una ecuación que vamos a llamar L, donde tenemos AKM en función de las variaciones en los precios de los factores, las relevantes para AKM, que son W sombrero y RK sombrero. Y si hacemos el mismo procedimiento exactamente igual para el sector A, obtenemos una expresión para ATA sombrero en función de W sombrero y RT sombrero. Entonces lo que hacemos, como dijimos, es reemplazar L y M en H, y obtener así una expresión donde tengamos cambios en los precios, cambios en los niveles de producción, cambios en las dotaciones de factores y cambios en los precios de los factores. ¿Sí? Y ahí tenemos una cosa importante para tener en cuenta. Esta ecuación va a ser muy importante, pero la vamos a seguir trabajando. Y la vamos a distinguir acá. Un término T1, que es el que tiene los cambios en las dotaciones de factores, y un término T2, que es este y este,
que incluye todo lo que implica movimientos en los precios de los factores. Lo que es importante acá es que nosotros tenemos que tener en cuenta que esta expresión, así como la tenemos, mucho no nos va a servir, porque nosotros de la clase anterior vimos que cuando aumentaba la dotación de un factor específico, se movían los precios de los factores. Entonces, fíjense, si nosotros acá suponemos que aumenta acá y se mueve este término, también sabemos que el aumento en K provocaba un aumento en W, entonces estaríamos viendo el término T2 y no sabemos muy bien cuál va a ser el efecto final y qué ocurriría finalmente en un efecto neto con QM sombrero menos QA sombrero. Si bien lo sabemos, porque ya lo vimos y lo vimos gráficamente, me refiero a que no sabríamos verlo en la ecuación 3. Entonces lo que hacemos es ir trabajando y modificando nuestro análisis y nuestras ecuaciones, o lo que queremos trabajar en las ecuaciones de acuerdo a nuestro objetivo. Entonces lo que vamos a hacer acá es que esta ecuación 13 aparezca toda expresada en términos de variaciones en W sombrero y R sombrero. Entonces fíjense, buscamos una expresión para T1, que va a ser esta la que vamos a buscar. Para eso, para que el análisis sea más fácil, nosotros directamente vamos a ir al aumento de la dotación de un factor específico K. Es decir, que acá lo tenemos en términos generales, pero acá ya vamos a plantear un ejercicio puntual. Como planteamos un ejercicio puntual, ya vamos a saber que K sombrero es positivo y vamos a reemplazar directamente que T sombrero y L sombrero son iguales a 0, y si aparecen también vamos a usar que PM y PA sombrero son iguales a 0. Es decir, que los precios de los bienes acá también no varían. Entonces lo que vamos a usar es la ecuación 7 de la parte 1 de Jones, donde en esa ecuación teníamos una relación entre los cambios en las dotaciones de factores y los cambios en los precios de los factores. Y a esta ecuación directamente le vamos a introducir nuestros supuestos. Entonces, el término este va a desaparecer y el término este va a desaparecer, y solo nos va a quedar un término positivo que multiplica a K sombrero. Y de ahí vamos a despejar a K sombrero en función de los cambios en los precios de los factores. Esta va a ser la ecuación 7'. Entonces vamos a reemplazar 7' en la ecuación 13, de modo tal que nos quede toda una expresión donde todo lo que se mueva sean los cambios en los precios de los factores. Agrupamos los términos que multiplican a W, RK y RT. ¿Sí? Entonces nos queda QM sombrero menos QA sombrero, toda una expresión que multiplica W sombrero, toda una expresión que multiplica RK sombrero y una expresión que multiplica RT sombrero. Y lo que podemos hacer es ir al interior de estos términos y ver que cada uno de esos términos que acá llamamos phi son positivos. ¿Sí? Entonces este es phi 1, este es phi 2 y este es phi 3. Y la ecuación esta nos queda expresada como phi 1 por W sombrero menos phi 2 por RK sombrero menos phi 3 por RT sombrero. Entonces ahora sí, dado el ejercicio, lo que nosotros vamos a hacer es usar lo que sabemos de la clase pasada, meterlo acá adentro y entonces ver efectivamente qué es lo que ocurre. Entonces fíjense lo que hacemos. Sabemos que, o suponemos, mejor dicho, el ejercicio que estamos haciendo, lo que nos dice es que suponemos que aumenta K. O sea que K sombrero es positivo. Vayan de nuevo a ver el punto 421 de la clase del 25.3. Eso implica que aumenta W. Entonces lo que nosotros sabemos acá, si bien no está metido acá, es que cuando aumenta K, aumenta W, entonces este término, W sombrero, por un término positivo, es positivo. ¿Sí? Entonces tenemos este primer término positivo. Dado los precios de los bienes constantes, lo que nosotros sabemos también de la clase pasada es que si aumentó W y el precio del bien está constante, RK y RT van a estar cayendo. O sea que RK y RT sombrero son negativos. ¿Sí? Entonces acá tenemos RK sombrero negativo, RT sombrero negativo. Con el signo menos adelante, estos dos términos se convierten en términos positivos. ¿Sí? Phi es positivo, RK sombrero es negativo, con el menos adelante este término es positivo. Phi es positivo, RT sombrero es negativo, con el menos adelante se convierte en un término negativo. Entonces en la ecuación 14 lo que nosotros tenemos es lo que les decía recién, y entonces lo que tenemos es que ante un aumento de K,
QM sombrero menos QA sombrero es positivo. De modo tal que ante un aumento de K, aumenta QM sobre QA, y lo que tenemos es este desplazamiento de la curva de oferta relativa hacia la derecha. Que aumente QM sobre QA implica que aumenta QM y aumenta QA, y entonces el aumento en QM es mayor que el aumento en QA, o que aumenta QM y cae QA, por ejemplo, que es lo que sabemos que efectivamente ocurre si viéramos la clase pasada. Sí, entonces este ejercicio lo que hizo fue utilizar los resultados de la parte de la clase de la parte 1 para llegar a la conclusión de que el mayor stock de capital implica una mayor cantidad relativa QM sobre A si los precios relativos de los bienes se mantienen constantes. Es decir, aumenta acá, la oferta relativa se desplaza. Lo mismo podemos hacer ante un aumento de la dotación del factor T, nada más que lo que va a ocurrir es que QM sombrero menos QA sombrero es negativo, de modo tal que estaría cayendo QM sobre QA, y la curva de oferta relativa se desplazaría hacia la izquierda. Eso le pido que ustedes lo vean y